Había noches en las que, además de las sombras, se escuchaban ruidos. Era como si movieran las estanterías, como si alguien estuviera arrastrando cajas o cambiando cosas de lugar. Pero cuando él iba a mirar, todo estaba en su sitio. Hola, secta. Mi padre siempre ha sido un gran fan de contar historias paranormales. Y aunque a mí siempre me ha dado mucho miedo todo este tipo de cosas, su entusiasmo por relatar lo que ha vivido y escuchado era tan grande que cada vez que había una reunión familiar o algún rato de sobremesa, no perdía la oportunidad de sacar todas las historias que recordaba. Esta historia que os mando es una de las que más me ha marcado, porque a diferencia de las otras, esta le pasó a él. Y cada vez que la contaba, lo hacía exactamente igual. Su manera de contarla te contagiaba el miedito. Hace algunos años, mi padre trabajaba como vigilante nocturno en un centro comercial, en el centro de la ciudad. No era la primera vez que hacía este tipo de trabajo. Toda su vida trabajó más o menos de lo mismo. Pero en este lugar en particular tenía algo diferente, o eso decía él. Al principio no notó nada extraño. Era un edificio grande, con varias tiendas, muchas estanterías, pasillos. Ya sabes, un centro comercial como cualquiera. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió cuando empezaron a suceder cosas. Cosas raras o inexplicables. Y no solo a él. Según decía, le pasó a varios de sus compañeros. Contaban exactamente lo mismo. La primera vez que pasó algo fue en una de sus rondas rutinarias. Como siempre, él estaba revisando las cámaras de seguridad cuando vio algo que lo hizo detenerse. En una de las pantallas, junto al área donde estaban las tiendas de ropa, notó una sombra. Era como una silueta, pero no se veía nítida. Pensó que quizá era un problema con la cámara o algún reflejo, pero no. Esa sombra estaba ahí, moviéndose lentamente entre los pasillos. Y es que mi padre no es alguien que se asuste fácilmente. Siempre decía que le daban más miedo los vivos que los muertos. Así que fue a revisar, con sus precauciones, claro. Bajó hasta la tienda y lo primero que sintió al entrar fue un frío inexplicable. No era una corriente de aire, era un frío denso, como si hubieran bajado las temperaturas de golpe, pero solo en esa parte del centro comercial. Incluso decía que podía ver su aliento por el frío que hacía. Y en una ciudad de clima mayormente templado, eso no era para nada normal. Revisó todo el lugar, pero no encontró a nadie. Lo curioso es que, aunque no había visto nada más, él sentía como si lo estuvieran observando. Esa fue la primera noche. A partir de ahí, las cosas se volvieron más extrañas. En varias ocasiones, mientras revisaba las cámaras, veía esas mismas formas desplazándose por diferentes áreas del centro comercial, pero siempre en los pasillos más oscuros, donde casi no llegaba la luz. Al principio pensó que podrían ser empleados que se habían quedado tarde, pero siempre le avisaban los gerentes de la tienda, así que no le parecía muy probable. También podría ser algún tipo de fallo en las cámaras, pero la cosa se ponía más extraña cada vez. Había noches en las que, además de las sombras, se escuchaban ruidos. Era como si movieran las estanterías, como si alguien estuviera arrastrando cajas o cambiando cosas de lugar. Pero cuando él iba a mirar, todo estaba en su sitio. Lo que más miedo le daba era que cada vez que iba a esos lugares donde había escuchado los ruidos, siempre sentía ese mismo frío, como si entrara en un lugar completamente congelado, aunque el resto del centro comercial estuviera a temperatura normal. Era súper raro. Mi padre empezó a acostumbrarse a esos fenómenos.
Nunca llegó a ver claramente qué eran esas sombras, ni encontró una explicación para el frío ni los ruidos. Pero lo que sí sabía es que esas cosas no eran imaginaciones suyas. Varias veces intentó grabar con su propio teléfono lo que veía en las cámaras, pero misteriosamente los vídeos siempre salían como saturados y se veían muy oscuros. No se alcanzaba a ver nunca lo que él sí veía en las cámaras de seguridad. A pesar de lo raro que era todo, él siguió trabajando ahí hasta que finalmente se jubiló. Cada vez que contaba esta historia lo hacía con una mezcla de emoción y miedo, como si aún se preguntara qué fue lo que realmente vio durante todas esas noches. Para él era un tema fascinante y lo contaba con tanto detalle que a mí me daba escalofríos cada vez que lo escuchaba, aunque lo hubiera contado 1000 veces. Lo que sí sé es que él no era de los que inventaban cosas.